Bienvenidos docentes a un nuevo encuentro. En el día de hoy vamos a hablar de algo esencial para nuestras clases, algo de lo que va a depender en gran manera el desempeño de nuestros estudiantes en las actividades que les propongamos. Cuando nosotros planificamos, que lo hacemos anualmente, semestralmente o trimestralmente, plasmamos y pensamos todo lo que queremos realizar durante un periodo de tiempo. En la planificación nos encontramos con una sección en la cual tenemos que plantear qué estrategias metodológicas vamos a usar. Ahora bien, ¿qué son las estrategias metodológicas? Podemos decir que son un camino que elegimos para llegar a una meta. Esa meta puede ser adquirir conocimientos o procedimientos, puede ser desarrollar capacidades intelectuales, puede ser bien adquirir valores, adquirir actitudes, desempeñar destrezas. Según Ferreira, las estrategias metodológicas van a ser las que guían y orientan la actividad psíquica del alumno para que aprenda significativamente. Decimos que un aprendizaje es significativo cuando se logra mediante el interés del estudiante, cuando se relaciona con los contenidos que este estudiante ya posee y cuando sabe aplicarlo en su vida cotidiana, es decir, que cobra sentido para él. Tenemos otra definición vinculada por Lijovic y Mora, en la cual dice que las estrategias metodológicas van a ser decisiones que toma el docente para ayudar al alumno a desarrollar su propio conocimiento, a construir su propio aprendizaje. Ahora bien, ¿qué vamos a tener en cuenta al momento de elegir qué estrategia metodológica utilizar? Según Kinker, existen varios factores que van a influir en esta decisión. Por esto quiero mencionarles tres que me parecen las más importantes. Una de ellas es que como docentes adoptemos una posición sobre qué pensamos que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué queremos lograr con nuestro aprendizaje? ¿Qué concepción tenemos nosotros de nuestro rol como docente y de su rol como estudiantes? Y por otro lado, definir qué metas queremos alcanzar, qué pretensiones educativas tenemos. ¿A qué nos referimos con esto? En la enseñanza que le voy a brindar, ¿qué clase de aprendizaje le va a llegar? ¿Cuál es mi meta en cuanto a eso? ¿Qué quiero que el estudiante aprenda? Y por otro lado, tenemos que identificar quién es el centro de nuestra actividad. ¿Por qué me refiero a esto? Porque podemos elegir estrategias en las cuales tengan como centro al docente, que sean expositivas, estrategias en las cuales el estudiante se relacione con su conocimiento, trabaje de manera individual, o el estudiante trabajando de manera grupal con sus compañeros. A modo de ejemplo, quiero que veamos un video cortito y ya seguimos. En el primer trimestre noté que mis alumnos estaban desmotivados. No lograba la participación de ellos, y muchas veces no podían aplicar los conocimientos aprendidos. En este videito vimos una profesora en una situación de planificación que se ve un poquito estresada, un poquito frustrada, podríamos decir. Quizás a muchos de ustedes les pasó, quizás muchos de ustedes se sintieron identificados con esta decisión, con este cuestionamiento sobre qué hacer, cómo despertar el interés de mis estudiantes, cómo hacer que participen, cómo hacer que puedan aplicar esos conocimientos en su vida cotidiana. Esta docente planteó como una idea, se le ocurrió una idea, de hacer métodos interactivos. ¿Escucharon hablar alguna vez de los métodos interactivos? En este tipo de estrategias, la actividad central, la persona central es el estudiante. El estudiante en relación con sus compañeros, el estudiante en relación con el material. Es decir, el estudiante va a ser el creador de su propio aprendizaje y nosotros como docentes pasamos a ser quienes acompañamos, quienes orientamos y guiamos a nuestros estudiantes en su propio aprendizaje. En los métodos interactivos nos podemos encontrar con diferentes casos. Podemos optar por diferentes opciones. Una de ellas es la resolución de casos, resolución de cuestionamientos. Otra es plantear investigaciones, que los estudiantes puedan investigar, puedan descubrir, plantear hipótesis. Otra puede ser bien la simulación, en la cual ejemplifiquen el contenido aprendido. Y otro es el proyecto, en el cual el estudiante se va a hacer una pregunta que le despierta interés y desarrolla todo un trabajo. Con los métodos interactivos podemos tener varias ventajas. Podemos demostrar que podemos lograr aprendizaje significativo, porque comenzamos con algo que le llaman interés al estudiante, lo relacionamos con sus contenidos previos y también logramos que lo aplique en su vida cotidiana. Por otro lado, desarrollan habilidades intelectuales. Las habilidades intelectuales son las que tanto mencionamos siempre en nuestros objetivos.
definir, comparar, resolver, plantear, evaluar. Muchos verbos que usamos en nuestros objetivos, los cuales a fin de año luego evaluamos si los logramos o no los logramos. Por otro lado, también desarrollan capacidades de pensamiento crítico. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre hablamos del pensamiento crítico como para la formación integral del ciudadano, de nuestro estudiante. Nos referimos a que el estudiante sea capaz de resolver un problema, que sea capaz de formular un debate, que sea capaz de respetar y valorar las opiniones de sus compañeros y también de fomentar la cooperación. Tenemos también algunas tips sobre cómo aplicar en nuestras clases estos métodos interactivos. No son difíciles, tenemos que solamente seguirlos a modo de ejemplo, a modo de guía, para poder lograr una clase más productiva. En primer lugar, ¿qué hacemos nosotros como docentes en este nuevo rol en el que somos orientadores de nuestros estudiantes, ya que van a ser ellos quienes construyen su propio aprendizaje? Por un lado, las instrucciones claras. ¿A qué me refiero con esto? El estudiante se va a encontrar en situación de analizar qué se le demanda, analizar cuáles son las consignas que tiene que resolver y debe ser capaz de entenderlo. Debe tener bien claro lo que debe hacer, a lo que debe llegar y qué es lo que se espera de él. Por otro lado, mantener la organización del tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque como docentes debemos ser quienes orientamos en el tiempo que le va a llegar cada actividad. Podemos bien dividir en pasos nuestro proyecto, nuestra investigación. El paso 1 se hace en tal tiempo, el paso 2 en tal tiempo. O podemos dejar a su criterio que ellos organicen su tiempo y espacio, siempre y cuando manteniendo la gestión del aula. Por otro lado, estimular el trabajo cooperativo. Es para esto que debemos fomentar la cooperación entre ellos, fomentar el respeto, la valoración por las opiniones ajenas y mantener el orden en el momento del debate. Y por otro lado, brindar información y recursos adecuados. Esto nos referimos a que nosotros como docentes conocemos un montón de sitios, conocemos material bibliográfico, el cual ellos puedan sacar información y debemos brindárselos a ellos. Recomendarle qué bibliografía usar, qué herramientas digitales, en nuestro caso, que nos encontramos en circunstancias de virtualidad, debemos optar por brindarle información sobre herramientas digitales, qué plataformas utilizar, cuáles no son tan recomendables, en cuáles exponer el trabajo. Todo esto le va a ayudar a que el estudiante pueda realizar su trabajo de manera más adecuada y más efectiva. Por otro lado, hablábamos del trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo requiere de la cooperación y la responsabilidad de cada uno de sus integrantes. Es por eso que debemos formar, para comenzar, grupitos pequeños. Los grupos pequeños favorecen el debate, se hace más enriquecedor las propuestas de cada uno y el aporte. Por otro lado, la organización del tiempo. Como bien mencioné, como docentes podemos ayudarlos en esa organización del tiempo o bien dejarlo a criterio de ellos. Pero deben entender cuál es el tiempo que se requiere para la actividad y cuál es el tiempo en el que deben finalizar. La responsabilidad, esencial en el trabajo cooperativo y del cual somos partícipes al fomentarla, al hacerle entender a nuestros estudiantes que cada granito de arena que ellos aporten va a ayudar al éxito total del trabajo. Y por otra parte, la autoevaluación. Cuando hablamos de autoevaluación, generalmente hablamos de que los estudiantes dicen, bueno, hice todo el trabajo, creo que me saqué un 8. Pero lo que queremos lograr con la autoevaluación es que ellos destaquen aquellos valores, aquellas actitudes que vieron favorables para realizar el trabajo, aquellas destrezas que... Bien, ahora quiero que veamos un ejemplo de cómo los estudiantes reaccionan ante las nuevas propuestas. Quiero que hagamos un videito cortito que es continuación del primero que les mostré. Les voy a proponer un trabajo diferente, algo muy interesante y divertido. Profe, ¿de qué se trata? Vamos a trabajar en grupos, deberán hacer un proyecto que a fin de año será presentado ante todo el instituto. Sí. Buenísimo, profe. En este videito vimos cómo reaccionaron los estudiantes ante una nueva propuesta. Vimos cómo cambió su cara, cómo estaban tan contentos y cómo se sintieron protagonistas de su propio aprendizaje. A modo de finalizar, quiero recordarles que como docentes debemos basarnos en la Ley de Educación. En el artículo 6 encontramos que el aprendizaje y la enseñanza deben ser creativos y que el alumno debe ser su propio creador de aprendizajes
y el docente será quien guía y provee las herramientas necesarias y que forma la situación didáctica en la cual los estudiantes van a ser constructores de su propio conocimiento. Debemos tener en cuenta esto cada vez que planificamos nuestras clases. Y docentes, como en nuestro rol, tenemos que pensar, rever y dudar de nuestras acciones. A fin de año, al hacer la autoevaluación propia que realizamos, al evaluar si cumplimos nuestros objetivos o no, en ese momento es en el cual debemos realizar pequeñas modificaciones si son necesarias y si no, volver a realizar lo que ya realizamos, volver a enriquecer nuestros trabajos, a fin de que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo y duradero. Muchas gracias.